Los campos petroleros de Texas, un lugar de industria, de trabajo duro, de promesa. Pero a lo largo de los desolados tramos de la Interestatal 45 entre Houston y Galveston, se encuentra un tipo diferente de campo. Un lugar marcado para siempre por la violencia y la pérdida. Lo llaman los campos de la muerte de Texas. Aquí, en estos campos, se han encontrado los cuerpos de mujeres jóvenes descartados, sus vidas trágicamente truncadas. Durante décadas, las familias han lidiado con el dolor insoportable de perder a sus seres queridos, su angustia amplificada por preguntas sin respuesta. ¿Quiénes son los monstruos que cometieron estos actos atroces? ¿Y por qué la justicia parece tan esquiva? Esta es la historia de las familias de los campos de la muerte de Texas. Es una historia de dolor inimaginable, de búsqueda incesante de la verdad y de la lucha para garantizar que sus hijas, sus hermanas, sus seres queridos nunca sean olvidados. Cada víctima, una vida llena de potencial, ahora un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en las sombras. Sus historias son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, incluso frente a una tragedia inimaginable, pero también son un crudo recordatorio de que el mal existe y que a veces la justicia es lenta, terriblemente lenta en llegar. Colette Wilson, una adolescente brillante y alegre, desapareció el 17 de junio de 1971. Tenía solo 13 años. Su desaparición conmocionó a su comunidad, dejando a su familia destrozada. Claire Wilson, la madre de Colette, se negó a creer que su hija se hubiera escapado. Sabía en su corazón que algo terrible había sucedido. Sin embargo, sus súplicas de ayuda fueron recibidas inicialmente con indiferencia por las fuerzas del orden. Descartaron a Colette como una fugitiva, una niña ingenua que eventualmente regresaría a casa. Pasaron meses de agonizante incertidumbre. Entonces llegó la devastadora noticia. El cuerpo de Colette fue encontrado en noviembre, desechado en un campo como una muñeca rota. Años más tarde, un rayo de esperanza, una oportunidad de cierre. Edward Harold Bell, un asesino convicto, confesó el asesinato de Colette desde su celda. Pero la justicia siguió siendo esquiva. Bell nunca fue acusado de la muerte de Colette. Murió en prisión en 2019. Su confesión, un cruel recordatorio de las preguntas sin respuesta que continuaron atormentando a Claire Wilson. Laura Miller, una vibrante joven de 16 años, desapareció sin dejar rastro el 10 de septiembre de 1984. Su desaparición reflejó la creciente lista de niñas desaparecidas de la zona, sus desapariciones envueltas en misterio y miedo. Tim Miller, el padre de Laura, se negó a permitir que su hija se convirtiera en otra estadística, otra víctima olvidada. Frustrado por la falta de progreso en la investigación, tomó el asunto en sus propias manos. Impulsado por el amor de un padre y alimentado por la ira ante la inacción percibida de las autoridades, Tim fundó Texas EQ Search. Esta organización de voluntarios, nacida de la tragedia, se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas. El compromiso inquebrantable de Tim surgió de la creencia de que ninguna familia debería soportar la impotencia que él sintió. Creía que todos merecen un cierre, que toda persona desaparecida merece ser encontrada. Shelley Sykes, de 19 años, desapareció en mayo de 1986, otra vida joven tragada por la oscuridad que impregnaba la zona. Dos hombres, Gerald Schwartz y John King, fueron condenados por secuestro agravado en relación con la desaparición de Shelley. A pesar de sus condenas, el cuerpo de Shelley nunca fue encontrado, dejando a su familia suspendida en un limbo desgarrador. El dolor de no saber, de no poder enterrar a su hija, alimentó su lucha por la justicia. La familia de Shelley luchó incansablemente para mantener a sus secuestradores tras las rejas. Entendían que aunque no podían traer de vuelta a Shelley, al menos podían evitar que estos hombres dañaran a alguien más. Su lucha fue un testimonio de su amor por Shelley, una promesa de nunca dejar que su memoria se desvanezca. Susan Renee Richardson, de tan solo 22 años, fue vista por última vez el 7 de octubre de 1988. Su desaparición dejó un enorme vacío en la vida de sus padres Clyde y Kathy Richardson. Años más tarde, un rayo de esperanza surgió de la desesperación. Se descubrieron fragmentos de huesos y por un breve momento los Richardson se atrevieron a creer que finalmente podrían traer a su hija a casa.
Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Los fragmentos resultaron ser restos de animales, destrozando sus esperanzas y volviéndolos a sumergir en el abismo de la incertidumbre. Su agonizante espera por respuestas continúa. Donna Prudhomme desapareció en julio de 1991, dejando un vacío que el tiempo no pudo llenar. Su desaparición siguió siendo un misterio durante décadas, su destino desconocido. Luego, en 2019, un gran avance. Los restos encontrados 2 meses después de su desaparición fueron finalmente identificados mediante análisis de ADN. Pertenecían a Donna. Diane Gonsoulin Hastings, la hermana de Donna, expresó su alivio de que su hermana finalmente hubiera sido encontrada, pero la identificación también trajo una escalofriante revelación. Mark Roland Stallings, un hombre que ya cumplía condena por un asesinato en 1991, confesó haber matado a una mujer que conoció en una parada de camiones ese mismo año. Los detalles de su confesión tenían un parecido sorprendente con el caso de Donna. La vida de Crystal Baker, de 13 años, fue trágicamente truncada en marzo de 1996. Su cuerpo fue encontrado. Otro sombrío descubrimiento en los campos de la muerte. Durante años, el caso de Crystal permaneció sin resolver. Su asesino, un fantasma que atormentaba los pensamientos de su familia y los investigadores. Pero las ruedas de la justicia, aunque lentas, estaban girando. En 2009, la tecnología del ADN proporcionó el avance en el caso que los investigadores habían estado esperando. Kevin Edison Smith fue identificado como el asesino de Crystal. Fue condenado en 2012 y sentenciado a cadena perpetua. Ginny Baker, la madre de Crystal, expresó su gratitud por los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden. La captura y condena del asesino de su hija trajo una sensación de cierre, una victoria agridulce frente a una pérdida inimaginable. Laura Smither, de solo 12 años, desapareció el 3 de abril de 1997. Su desaparición conmocionó a la comunidad. La inocencia de una niña destrozada por un acto de crueldad indescriptible. Semanas después se encontró el cuerpo de Laura. La investigación sobre su muerte condujo a William Reese, un hombre ya encarcelado por secuestro. En un acontecimiento sorprendente, Reese confesó haber matado a Laura, así como a otras 2 jóvenes que habían desaparecido de la zona, Jessica Kane y Kelly Cox. En junio de 2023, Reese fue condenado por el asesinato de Laura. Para la madre de Laura, Gay Smither, la condena trajo una sensación de justicia largamente esperada. No traería de vuelta a Laura, pero responsabilizó a Reese por sus atroces crímenes y trajo una medida de paz a sus vidas destrozadas. Los campos de la muerte de Texas son un escalofriante recordatorio de la vulnerabilidad de la inocencia y el poder perdurable del dolor. Las familias de las víctimas, unidas para siempre por la tragedia, continúan buscando respuestas, justicia, paz. Organizaciones como Texas EQ Search, nacidas de las cenizas de la desesperación, trabajan incansablemente para brindar un cierre a las familias de las personas desaparecidas. Son un faro de esperanza, un testimonio de la creencia de que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede prevalecer. La investigación de los casos sin resolver continúa. Las familias de las víctimas, su fuerza y resistencia a una inspiración, se mantienen firmes en su búsqueda de justicia. Nunca olvidarán, nunca dejarán de luchar por sus seres queridos. El recuerdo de sus hijas, perdidas pero nunca olvidadas, alimentará para siempre su búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas.